Vidas transformadas. A todos los amigos que nos están viendo, hoy me complace presentarte el primer programa de Vidas Transformadas con una historia que impactará tu vida de una manera maravillosa, donde es evidente el milagro de Dios en la vida de nuestra invitada. Su historia de vida es impactante, ya que ella atraviesa por ataques de pánico, depresión y ansiedad, y aun cuando ella pasa por diversas situaciones debido a problemas que quizás pueden ser igual a los tuyos, esta logra salir de esa vida donde ella pensó que iba a estar sumida por un largo tiempo. Pero a través del mensaje de Jesucristo consiguió la salida a sus problemas. Y a mí me complace presentar a la invitada especial de hoy, la señora Carmen Hernández. Saluda, Carmen. Un cordial saludo, Dios les bendiga a todos. ¿Quién es Carmen Hernández? Cuéntanos un poco sobre ti. Sí, pues Carmen Hernández es la segunda hija de 3 hijos. Bueno, una mujer normal, con muchas situaciones, ¿verdad? Como todo, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos aquí. Me crié, ¿verdad? En un hogar disfuncional, donde vi muchas cosas en mi casa, pero me crié en la iglesia desde chiquita. Mi mamá me llevaba a la iglesia con mis 2 hermanos y ahí pues empezó mi vida como una niña normal, pero cada vez, ¿verdad? En la adolescencia, a los 15 años quedé embarazada. Ahí tuve que pues casarme y ya empecé, ¿verdad? Con mi vida desde temprano, con una responsabilidad de una niña, y ahí empecé como toda joven a hacer lo que yo pensaba, lo que yo creía que me hacía feliz, lo que me gustaba. Me contabas que comenzaste a padecer de ansiedades, de depresión a raíz de las situaciones de tus hijos que enferman. Háblanos un poco de cómo fue que comenzó, cómo fue que empezaste a detectar que te sentías mal y todas esas situaciones que me contabas atrás del set, donde me hablabas que en ocasiones te mirabas al espejo y te sentías enferma. Pues sí, esto no empezó rápido. Esto fueron muchos eventos en mi vida, muchas situaciones, porque yo era una mujer completamente normal, una mujer que hacía sus cosas, pero que jamás pensó que iba a padecer de depresión, ansiedad. Y cuando tuve mi segundo hijo, llegó a mi vida un episodio de que le diagnosticaron diferentes condiciones a mis hijos, y empecé con las preocupaciones de toda madre. ¿Cuál era la mayor preocupación tuya como madre que te llevaba a sentirte desesperada y ansiosa? Nada, que a mis hijos les pasara algo, el miedo a perder a mis hijos. Y eso me empezó a traer preocupación a mi mente, muchos pensamientos que me hacían sentir triste, que me hacían llorar. ¿Qué tipo de pensamientos venían a tu mente? Pensamientos como que no iba a ver a mis hijos crecer, que mis hijos estaban con enfermedades, y esas preocupaciones una tras otra en mi mente, y empecé a acumular un grado de ansiedad grande y muchas preocupaciones que no me permitían funcionar bien. Te pregunto, Carmen, para el beneficio de los que nos están viendo, cuando comenzaste con los ataques de pánico, háblanos de una experiencia que hayas tenido de las más fuertes. Relátanos cuáles fueron los síntomas y cómo te sentías. Pues los ataques de pánico me empezaban
yo recuerdo durante la noche eran bien frecuentes los ataques de pánico y de ansiedad. A raíz de los ataques de pánico que me daban tan fuerte, yo empecé a ver alucinaciones, a verme desfigurada, a sentirme hinchada y empecé entonces a preocuparme más y a sentirme cada vez peor. ¿Esto te permitía trabajar? Para ese tiempo yo no tenía un trabajo que requería mucho tiempo fuera y siempre me daban cuando estaba en las noches y cuando salía con mi esposo y en familia me empezaban a dar esos ataques de ansiedad y de pánico en mi vida y a raíz de eso también me sentía deprimida todo el tiempo. ¿Cuánto es que Carmen Hernández se da cuenta que necesita ayuda? ¿Cuándo recurres a ella? Pues cuando me sentía que cada vez era más constante, que era un ataque de pánico tras otro y que ya yo no podía funcionar en mi casa con mi familia y me afectó cómo mis hijos me veían a mí, porque yo quería aparentar que nada estaba ocurriendo en mí, que yo era la fuerte, que todo estaba bien, pero yo me sentía mal, me sentía mentalmente mal y físicamente también me sentía mal porque eso me causaba en mi interior como si realmente estuviese enferma. En tu relación con tu pareja, con tu esposo, ¿cómo te afectó? Sí, me afectó porque recuerdo que él me miraba y aunque él nunca me quiso como decirme que sí realmente yo estaba pasando por algo difícil, porque él nunca me lo demostró, pero cada vez que yo veía su cara yo podía percibir que él sabía que algo me estaba pasando que no era normal, porque yo era una persona normal que funcionaba y todo, pero cuando él empezó a ver un cambio en mí, yo veía su preocupación en su físico y en la forma en que como él me hablaba y veía cómo ellos sufrían. ¿Cómo es que llegas a acercarte a Jesús? Ese momento en que decides buscar a Cristo. Después de medicarme, porque me medicaba, tuve que ir, ¿verdad?, a un psiquiatra para que me medicara y de tomar antidepresivos y de sentirme segura, porque yo me sentía que con los antidepresivos, cargándolos y tomándomelos, me sentía segura que no me iba a sentir así, pero que algo dentro de mí, ya yo conocía el evangelio cuando niña, siempre había algo dentro de mí que me hacía sentir que yo no quería vivir toda mi vida dependiendo de pastillas. Y ahí fue que tomé la decisión de buscar a Jesucristo, de entregarle mi vida, de convertirme y empecé a ir a una iglesia y empecé a tener una relación de conocerlo en la intimidad, de buscarlo, de leer las escrituras. Háblanos del momento cuando te acercas a Él y comienzas con la lucha, pero ves la mano de Él cuando te socorre. Esos episodios que hablábamos, cuéntalo un poco a los que nos ven. Pues sí, no fue de momento la sanidad de dejar las pastillas, tuve muchas luchas. Pero empecé a adquirir conocimiento y empecé a conocer la verdad del evangelio en mi vida. Y empecé a, como toda mujer, que todos tenemos nuestros problemas y seguimos teniendo nuestros problemas, pero ya en ese entonces yo no tenía las herramientas que tengo ahora. No tenía las armas que tengo ahora. ¿Cuáles son esas herramientas, Carmen?
en la palabra del Señor, el acercarme al Señor en intimidad, en buscarlo, en reconocer que tenía una necesidad que solamente Él me podía, ¿verdad?, llenar. Y cuando yo reconocí que en mi humanidad soy débil, con Él cada vez y todos los días podemos ser fuertes. Es inspirador escuchar tu historia. ¿Cuándo es que te percatas y ves ese milagro hecho real en tu vida? Wow. ¿Cuánto tiempo pasó del transcurso en que tú viste que ya no necesitabas las pastillas, que ya eras libre de los antidepresivos? Fue día a día. Yo empecé a ver, ¿verdad?, mi transformación. Yo sentí que mi sanidad instantánea, porque fue un milagro, pero el sentir que ya la dependencia de ese medicamento y que yo podía funcionar, yo me refugiaba más en Jesús y ya no me tenía que refugiar en los medicamentos. ¿Qué recomendación le das al que nos está viendo, que probablemente está pasando por situación similar a la tuya? ¿Qué le puedes decir? Yo lo intenté todo, pero le abrí mi corazón a la única persona que ha hecho un cambio en mi vida y que ha llenado mi vida. Y por eso, si tienes la oportunidad de abrirle tu corazón, de ver que si lo hizo en mí y no tiene el Señor excepción de persona, lo puede hacer contigo. Le abres tu corazón al Señor y verás grandes cambios en tu vida, como yo los he visto en mi vida día a día, porque yo dependo del Señor todos los días. Sin Él no somos nada, dice su palabra. Y esta es la historia de Carmen Hernández y el milagro transformador a través del mensaje del Señor Jesucristo. Esta también puede ser tu historia, solo que puede ser a través de un milagro de Él. No tienes que terminar con el ataque de pánico siempre. Acercándotele a Él, puedes conseguir un milagro de Dios. Y así como el testimonio de Carmen, estaremos trayendo otro testimonio impactante próximamente. Y si deseas saber más de nosotros, búscanos como a la Iglesia en las redes. Y esto ha sido Vidas Transformadas.